Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Leo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que ahora el Señor nos ayude a poder entender su palabra. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte por Cristo nuestro Señor, que tú nos bendigas con tu presencia y que en esta hora podamos, Señor, adorarte y alabarte en espíritu y en verdad. Ven, Señor, y santifícanos. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a comprender tu amor y tu gracia abundante a través de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, yo quiero que nosotros antes de tomar el pan y el vino, meditemos en la obra de Cristo en la cruz. Meditemos en la obra de nuestro Dios en la cruz. En este pasaje de Gálatas vamos a estar viendo brevemente cómo la salvación fue realizada por nuestro Dios trino. Cómo fueron involucrándose o cómo se involucraron el Padre, cómo se involucró el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra salvación. Y esperamos, hermanos, que esto pueda producir gozo en nuestras almas, porque la salvación le pertenece a Dios. Pero cuando digo que a Dios le pertenece la salvación, recuerde que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A los tres le pertenecen la salvación. Y nosotros queremos ver cómo intervinieron ellos tres en esta obra nuestra para salvarnos. Como notamos aquí en Gálatas 4:4, nos dice el texto: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Observen allí que Dios, hablando del Padre, estaba actuando en la salvación. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Cuando el Padre determinó enviar a su Hijo para salvarnos, para morir por nosotros y por nuestros pecados, Él se involucró. Nuestro Padre Celestial determinó salvarnos. ¿Y cuándo fue esto? Bueno, si usted hubiera venido el sábado a nuestra clase de confesión de fe, hubiera aprendido allí que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas, se involucraron en un pacto eterno para salvarnos. Ellos tres estaban involucrados y en la eternidad, antes de que el mundo fuese, Dios decretó salvar a los hombres. ¿Pero a quiénes? A los que Él elija para esa salvación. Él eligió para salvar. Y en este glorioso pacto en la eternidad, antes de que hubiera hombre, antes de que hubiera creación, antes de que hubiera planeta, tierra, etcétera, etcétera, Dios determinó salvar. Dios decidió salvar. Dios eligió a quién iba a salvar. Y Dios, el trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas hicieron un pacto por el cual los tres se involucraban en la salvación. En ese pacto glorioso el Padre había determinado recibir como hijos a los que creyeren en Jesús.
En ese pacto el Padre determinaba adoptarnos. Y es interesante ver, deje su dedito ahí en Gálatas 4:4 y vaya conmigo a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, como Pablo dice en el versículo 3, que fue el Dios y Padre que organizó esto, que fue el Dios y Padre que en la economía divina, en ese pacto de redención, hizo esta obra gloriosa. Dice Pablo en Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién fue que nos bendijo? Dice Pablo en Efesios 1:3, en Gálatas 4:4, en Gálatas 1:3 en adelante, que fue el plan del Dios y Padre. Nuestro Dios y Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, Efesios 1:3, en los lugares celestiales. Oye, ¿a dónde? No fue aquí en Honduras, no fue en Jamaica, no fue en Estados Unidos. No existía nada cuando Dios nos bendijo. Cuando Dios nos bendijo, cuando Dios nos eligió para salvación. Y dice el pasaje, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observen que es del Padre que sigue hablando. Y aquí ahora toma también al Hijo. Es el Padre que nos bendijo y es el Padre que nos escoge. El Padre nos escoge por medio, a través del Hijo. Pero aún no hemos trabajado con el Hijo. No estamos hablando del Hijo, estamos hablando del Padre todavía. ¿Y para qué el Padre nos eligió? Para que fuésemos santos. Santos y sin mancha. En el plan de Dios, Él nos bendice. En el plan de Dios, Él nos señala, nos elige para salvarnos. Y en su plan, tú ibas a ser una mujer santa. Tú ibas a ser un hombre santo, sin mancha. Versículo 5, sigue hablando del Padre. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Ustedes ven que no está hablando de Jesucristo. Es a través de Cristo. Pero ¿quién fue que me adoptó? El Padre. En ese pacto, allá donde dice Pablo, en los lugares celestiales, allá en la eternidad, antes de lo creado, Dios determinó elegirnos. Nos señaló para salvarnos. Nos señaló para que fuésemos santos y sin mancha. Nos señaló para adoptarnos. Ya no somos hijos de perdición. Ya no somos hijos del pecado. Ya Cristo murió por nosotros y el Padre determinó hacernos sus hijos. Amado hermano, mire cómo el Padre se unió en la salvación nuestra. Siempre al hablar de la salvación, hablamos de Cristo. Cree en Cristo, cree en Cristo. Y todo eso es verdad. Tú tienes que creer en Cristo. Pero ¿quién fue que envió a Cristo? El Padre. En un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad determinan hacer esta gran obra a favor nuestro. Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4:4. Dios el Padre actuaba de acuerdo a su determinado consejo, el consejo trino de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese consejo de la Trinidad determinó hacer esta obra. Pero Pablo señala al Padre como el autor de este ministerio de salvación, de este pacto. Amados hermanos, consolémonos con estas palabras. Dios nos amó,
De tal manera nos amó Dios. ¿Qué hizo Dios para amarnos? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo para que no te pierdas, para que creas en Él, para que tengas vida eterna. Y queridos hermanos, ahí vemos cómo el Padre, al cual Cristo nos dice, cuando ores, di Padre. Ese Padre al cual Cristo también, al cual Jesús oraba, es el que nos adopta a nosotros. Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, el Padre lo recibe como su Hijo. Hermanos, qué bendición, qué gozo. Por eso es que hay gozo en los cielos. Hay gozo porque el Padre está gozoso. Uno de sus hijos se convirtió y se arrepintió de sus pecados y volvió a Él. Ese hijo pródigo volvió a Él y Él hace una fiesta en los cielos. Dios nuestro Padre preparó a su Hijo para que Él muriera por nosotros. Dios nuestro Padre nos adoptó. Dios nuestro Padre envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuésemos regenerados, para que fuéramos nuevas criaturas. Queridos hermanos, miren cómo estas porciones y muchas otras de las Escrituras nos hablan de que el Padre está siempre involucrado en tu salvación, en hacerte una mujer santa, en hacerte un hombre santo, en hacerte un niño, una niña santa para Él, para su gloria. Pero también vemos al Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? En ese pacto eterno de redención, el Hijo de Dios dijo: yo voy a tomar el lugar de los pecadores en la cruz del Calvario. Yo voy a tomar el lugar de los impíos en la cruz del Calvario. Yo voy a entregar mi vida para luego volver a tomarla. Voy a derramar toda mi sangre. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿De quién está hablando él? El que le envió, el Padre. Jesús mismo lo dice en Juan 4:34, porque Él, el Padre y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, hicieron un pacto de salvación. Y queridos hermanos, el Padre envió al Hijo y el Hijo vino por amor para salvarnos. El Padre nos amó y el Hijo nos amó y vinieron a salvarnos. Así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente, hablando de Cristo, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Miren eso. ¿Por qué Cristo dijo que iba a venir a morir por nosotros? Porque era necesario que un hombre intercediera por los hombres. Era necesario que un hombre muriera tomando el lugar de los hombres. No podía ser un ángel, no podía ser una estrella, no podía ser un caballo, no, tenía que ser un hombre. Por eso el Señor Jesucristo, en ese pacto de Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, determina venir para tomar el lugar de los hombres, para ser su sustituto en la cruz. Esa palabra es importante, sustituto, porque Él, el lugar de la cruz era para nosotros los hombres, por cuanto pecamos. Pero Cristo dijo: yo voy a tomar su lugar.
Derrama toda tu ira y tu juicio sobre mí, no sobre mi pueblo, no sobre los que me diste, los elegidos, lo que Dios señaló para ser salvos. Queridos hermanos, qué gozo saber que las tres personas de la Trinidad se involucraron en venir a buscar a pecadores como tú y como yo. Qué gozo el saber esta misericordia, por cuanto el pueblo que Él venía a salvar eran seres humanos, un pueblo pecador, un pueblo entregado a la maldad, entregado a la idolatría. Era necesario que fuera un hombre la ofrenda. Recuérdense en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que decía el profeta Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era Jesús? El Cordero de Dios. Era el Cordero que venía de parte de Dios, que era perfecto, que Dios había enviado. ¿Y qué hacía ese Cordero? Era el mediador, el intermediario. Y si usted vuelve conmigo a Efesios capítulo 1, a Efesios capítulo 1, verá que toda bendición espiritual de la que el Padre nos iba a dar, Efesios 1:3, nos bendijo, nos ha bendecido, Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga bien, toda bendición espiritual que el Padre traía a nosotros era recibida solamente a través de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único por el cual puedes recibir bendición y vida eterna es Cristo. Y sigue añadiendo más. Versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Nadie puede ser hijo de Dios a menos que no venga el Padre a través, mediante Jesucristo. Póngale ojo a esto. Por eso es que es un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un pacto en el que el Padre envía al Hijo, pero está atada la salvación al Hijo. El que no quiere recibir al Hijo de Dios no podrá ser salvo, no es salvo. Solamente el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, puede ser hecho un hijo del Padre, un hijo de Dios. ¿Recuerdan a Juan capítulo 1, versículo 12? A los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que creen en el nombre de quién? A los que creen en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, la salvación está sellada. Y dice el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Observen aquí que ahora sigue hablando de la obra de Cristo. ¿Qué iba a suceder con el Hijo? El Hijo iba a derramar su sangre para comprarnos. Recuerden, la palabra redención significa comprar. Hay un esclavo que se está vendiendo en un mercado. En la antigüedad pasaba así. En los mercados, además de vender fruta, además de vender plátano y muchas otras cosas, también vendían personas en la antigüedad. Y allí, para tú salvar a un hermano tuyo, a un amigo tuyo que estaba siendo vendido, lo que había que hacer era pagar su rescate, pagar el precio que exigían por él. Vale $500,000 de lempiras. Si tú quieres salvarlo, eso es lo que vale. Y tenían que buscar ese $500,000 y pagarlo.
para rescatarlo. Y la palabra que la Biblia utiliza ahí era para redimirlo, para comprarlo. Lo compraban y lo salvaban. Cristo, al morir por nosotros, estaba comprándonos, rescatándonos, pagando la deuda que teníamos para con el Padre, para con Dios. Por cuanto nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, solamente a través de la redención, mediante la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados sería posible. Solamente mediante la redención, mediante la sangre de Cristo. Amados hermanos, miren cómo se involucró el Señor Jesucristo en salvarnos. Pero en último lugar, el Espíritu Santo se involucró también en nuestra salvación. El Espíritu Santo, dentro de ese pacto de salvación, ese pacto de redención, Él sería el sello de los salvos. Él sería el sello. Amados hermanos, ustedes saben que las cosas se le ponen un sello para identificarlos. En la antigüedad era así también. Se le ponía un sello en las cartas para identificar quién era el autor de la carta. Se le ponía un sello, aún hasta los animales, para saber de quién era ese caballo, ese burro, esa vaca. Se le ponía un sello. Y ese sello le decía a todo el mundo a quién le pertenecía. También a las personas, a los esclavos, se le ponía un sello. Los sellaban, le ponían la letra o el nombre de su dueño. Queridos hermanos, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz y nos compró con su sangre y pagó el precio de nuestro rescate, usted sabe con qué usted y yo fuimos sellados. Con el Espíritu Santo. Sellados. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Miren qué hermoso. Usted no está solo. Usted no se, usted le pertenece a Dios. ¿Y sabe el sello que Dios te puso? El Espíritu Santo morando en ti. Tú eres ahora el templo del Espíritu Santo, pero tú también le perteneces a Dios. Tú eres su hijo, pero tú tienes un sello. Tú tienes un sello. No es que te van a poner una marquita aquí en la frente, como mucha gente piensa, ni un numerito aquí. Los hijos de Dios tienen un sello. El Espíritu Santo, habiendo creído en Cristo, es decir, habiéndote arrepentido de tus pecados, creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú fuiste sellado. ¿Con qué? ¿Cuál fue el sello que Dios usó? El Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 13. Pero no solamente ese pasaje. Así también lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 3. En adelante, versículo 15 en adelante, en el momento en que Jesús le dice a Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. Tú debes nacer del agua y del Espíritu Santo. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Queridos hermanos, observen la obra del Espíritu Santo. Él es el sello de los santos. Él nos purifica. Él nos hace renacer. Si me acompañan allí, por favor, a Juan capítulo 3, que mencioné el pasaje ahora. Juan capítulo 3. Versículo 5. Perdón, que le dije versículo 3, versículo 5.
en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Mire, usted puede haber orado mucho, usted puede haber ido a la iglesia muchas veces, pero si no has creído en Cristo, tú no tienes al Espíritu de Cristo. Si tú no tienes al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, tú no tienes entrada en el reino de los cielos. Pero Efesios 1:13 nos recuerda que ese sello viene a través de la fe en Cristo Jesús, de creer en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien nos regenera. El Espíritu Santo es quien nos hace nacer de nuevo. Versículo Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú tienes que nacer del Espíritu de Dios para poder ser un hijo de Dios. Tú tienes que nacer del Espíritu de Dios para tú poder entrar al reino de los cielos. Hermanos, miren, esto está trancado aquí. Esto es un juego que está trancado. Tú no puedes ir al Padre sino a través de Cristo. Y tú no puedes entrar al cielo sino a través del Espíritu Santo. Tú necesitas al Hijo, al Espíritu Santo, para poder ser un hijo del Padre. Y oiga bien, y es el Padre quien elige a los que van a ser salvos. El Padre los elige. El Hijo los salva con su sacrificio. Y el Espíritu Santo los sella y los regenera. Las tres personas de la Trinidad hicieron un pacto de redención. Los tres están involucrados en tu salvación, en mi salvación, en la salvación de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Las Escrituras son claras, porque también Cristo, 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Las tres personas allí están de la Trinidad. Allí encontramos a nuestro Señor y Salvador, también que les dice a los creyentes que Él se iba al Padre, iba a volver al Padre, pero que se tranquilizaran, que no se pusieran tristes, porque Él enviaría otro consolador. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo. Él iba ¿a dónde? Al Padre. Ahí está el Padre. El Hijo vuelve al Padre. Y el Espíritu Santo viene a la tierra a quedarse como nuestro sello en nuestros corazones. Ahora, por eso el Señor Jesucristo, con razón, a aquella samaritana en Juan 4, versículo 4 en adelante, les dice: ahora es y la hora ha llegado que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros somos verdaderos adoradores porque tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios nos consuele al poder entender que Dios, nuestro trino Dios, se involucró completamente en nuestra salvación. ¿Cuán glorioso es esto? El poder ver que cuando yo estoy en medio de mi tribulación, yo no estoy solo. ¿Tú sabes quién está conmigo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque son un solo Dios. Y donde está el Hijo, ahí está el Padre. Y donde está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Amados hermanos, son un solo Dios. Señor, muéstranos al Padre. Dijo un siervo, llamado Tomás: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoce, Felipe.
Es que tú no has creído que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, eso es un misterio, pero es así. Cristo lo dijo que era así. Y yo lo creo. Es un misterio, pero es así, porque el Padre lo dijo así. Juan capítulo 10, lees ese pasaje. Yo y el Padre, uno somos. Pero oiga bien, el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, porque la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo. Y si se recibe al Hijo, también el Espíritu Santo se está recibiendo. Porque ahí mismo el Espíritu Santo es nuestro sello y nuestra bendición, que nos regenera, que nos hace una nueva criatura. Oiga bien, yo soy un nuevo hombre. Mira que tú fuiste un ladrón, que tú fuiste esto. Sí, yo fui. Ya yo no soy. Yo soy una nueva criatura. Soy un hijo de Dios. Soy y fui adoptado por mi Dios y mi Padre. A través de la fe en Cristo y a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Que Dios, amados hermanos, nos ayude a comprender que esta obra de salvación no es cualquier cosa. Nuestro trino Dios se involucró para salvarnos. Él vino a buscarnos. Y cuando las Escrituras, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías dice que Dios mismo vino a salvarnos, no está hablando solamente del Hijo, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, porque es uno solo, Dios mismo vino a salvarnos. Y amados hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor vino a salvarnos. El trino Dios vino a rescatar y a salvar a su pueblo. Eso venimos a celebrar al comer el pan y el vino. Eso venimos a comer. Venimos a disfrutar de la mesa del Señor. Venimos a disfrutar de ese recordatorio continuo. Nuestro Dios y Padre nos adoptó y nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. En Cristo, a través de la fe de Cristo. Su Hijo vino y murió por nuestros pecados. Su Hijo vino para salvarnos y sustituirnos en la cruz. El Espíritu Santo vino para regenerarnos, para hacernos nuevas criaturas, para hacer el sello. Que cuando yo vaya al cielo me pregunten, ¿dónde está su marca? ¿Dónde está su carta de entrada? Ah, sí, yo la tengo. Cristo vive en mí y su Espíritu mora en mí. Ese es mi sello. Gloria a Dios, que Dios ha venido a rescatarnos. Él mismo, Dios mismo, el trino Dios, vino a buscar a su pueblo. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Y ahora en este momento que vamos a tomar el pan y el vino, Dios nos conceda gozarnos y deleitarnos en esa gran salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Dios.